Mi mamá me dijo que no invitara a mi papá a mi boda. Lo dijo sentado en el sofá de la sala, con las manos quietas sobre las rodillas, sin levantar la mirada del suelo. Habló con una voz tan suave que por un segundo pensé que no lo había dicho en serio. Pero estaba hablando en serio. Y no fue una sugerencia. Fue una orden. No quiero que venga, repitió. No tiene derecho. Yo me quedé paralizado. Habíamos estado hablando de colores para las flores, de si los centros de mesa serían altos o bajos. De pronto, el aire se volvió pesado, y el papel satinado con muestras de manteles que sostenía se me resbaló de las manos. Mamá, empecé, sin saber muy bien por dónde. Es mi papá. Ella alzó por fin la vista. Sus ojos, siempre tan claros, parecían nublados, tristes, pero firmes. Fue tu papá. Ya no es nada. Yo tenía 27 años. Estaba a 6 meses de casarme con Lucía, la mujer que había conocido en una librería un invierno lluvioso, y que desde entonces se había convertido en la persona que más me entendía en el mundo. Estaba feliz. Y de pronto, esa felicidad chocó contra un muro de silencios, de miradas evitadas, de preguntas que nunca había hecho. Porque, pensándolo bien, no sabía mucho de mi papá. Lo vi por última vez cuando tenía 6 años. Recuerdo su risa, fuerte y profunda, como el sonido de un trueno lejano. Recuerdo sus manos grandes, su olor a tabaco y a colonia barata. Recuerdo que una tarde llegó a casa con una caja roja llena de juguetes, un robot, una pelota de fútbol, y dijo, «Me voy, hijo, pero pensando en ti». Luego abrazó a mi mamá, pero ella no lo abrazó de vuelta. Y él se fue. Nunca regresó. A los pocos meses, mi mamá nos mudó. Primero a la casa de una tía, luego a un apartamento pequeño cerca del río. Nunca más hablamos de él. Si yo preguntaba, ella dijo, «Ya no está aquí». Mejor así. Y con el tiempo, dejé de preguntar. Ahora, 21 años después, me miraba fijamente, esperando que dijera que sí, que no lo invitaría. Pero yo no podía. ¿Y si quiero que venga? Pregunté, casi en un susurro. Ella cerró los ojos. Un músculo en su mandíbula se mueve. Entonces no me pidas que esté en tu boda. Las palabras cayeron como piedras. Me quedé sin aire. No podía creer que me estaba poniendo entre un hijo y el momento más importante de su vida. Pero también entendía algo más, esto no era solo sobre la boda. Era sobre algo más grande. Sobre años de dolor, de secretos, de noches en vela escuchándola llorar en su habitación. Decidí no responder. Me levanté, reconocí los papeles del suelo, y salí. Pero no pude olvidarlo. Días después, estando solo en mi apartamento, abrí el viejo cajón del comedor donde guardaba cosas de la infancia. Fotos, boletines escolares, un dibujo que le había hecho a mi mamá en el kinder. Y allí, en el fondo, envuelto en papel periódico amarillento, estaba un cuaderno que no recordaba. Lo abrí. Era un diario. De mi mamá. Las páginas estaban llenas de letras apretadas, algunas borrosas por lágrimas viejas. Fechado entre los años que yo tenía entre 4 y 6. Empecé una mirada lasciva. Y poco a poco, el cuaderno me mostró un pasado que nunca supe que existía. Mi papá no se fue por voluntad propia. Según esas páginas, él trabajaba en una mina cerca de la frontera. Un trabajo duro, peligroso, pero bien pagado. Él y mi mamá soñaban con ahorrar para comprarnos una casa con jardín. Y entonces, un día, todo cambió. Un accidente en la mina. 3 hombres muertos. Mi papá sobrevivió, pero perdió una pierna. Fue despedido al mes siguiente. No por estar herido, sino porque la empresa dijo que ya no podía cumplir con los requerimientos del puesto. Mi mamá escribió que él cambió después de eso. Se tornó callado, borracho, distante. Le dolía la pierna, pero no quería quejarse. No quería ser una carga. Una noche, mi mamá lo encontró escribiendo cartas en la cocina. Cartas dirigidas a un abogado, a un periódico, a alguien del gobierno. Quería denunciar lo que había pasado. Decía que los jefes sabían que el lugar no era seguro, que habían ignorado advertencias.
Pero nunca enviaron esas cartas. Unos días después, la policía llegó a la casa. Mi papá fue acusado de robo. Dijo que había entrado a la oficina del supervisor de la mina y se había llevado documentos confidenciales. También un reloj de oro que pertenece al jefe. Él lo niega todo. Dijo que era una trampa. Que lo estaban castigando por querer hablar. Pero no había pruebas a su favor. Solo mentiras convenientes. Lo condenaron a 3 años de prisión. Mi mamá escribió que fue entonces cuando todo se derrumbó. No tenía dinero. No podía pagar el hospital por su prótesis. No podía mantener la casa. Su familia no tenía recursos para ayudar. Y cuando él salió de la cárcel, ya no era el mismo hombre. Ni ella era la misma mujer. Se odiaron sin querer. Se lastimaron con palabras que no podían retractar. Fue ella quien le pidió que se fuera. No soportaría verlo sufrir, escribió. Pensé que si se iba, encontraría una vida mejor. Le dije que no me buscara. Que no me escribiera. Que no me llamara. Y se fue. Pero eso no era todo. En una página al final, más arrugada que las otras, escribió. Hace 5 años, recibí una carta anónima. Decía que él no robó nada. Que el reloj apareció en la casa del jefe de seguridad. Que los documentos que quería llevarse eran pruebas, y que los destruyeron. Que todo fue una mentira para sacarlo del camino. La carta no tenía remitente. Solo una firma, un hombre con conciencia. Mi mamá nunca supo si era verdad. Nunca buscó confirmación. Sentía vergüenza. Culpa. Miedo. Y odio. Mucho odio, no por él, sino por el sistema, por la injusticia, por no haber luchado más. Pero también odio hacia él, por no haberse quedado. Por haberla dejado sola. Leí esas palabras y me dolió el pecho. Me dolí como si hubiera recibido un golpe. Tantas veces me había preguntado por qué mi papá me abandonó. Y ahora entendía que nunca lo hizo. Lo expulsaron. Y mi mamá, con todo su dolor, lo había echado de nuevo, en nombre de la protección. De la dignidad. Del orgullo. Guardé el cuaderno y lloré. Lloré como lloraba de niño cuando no entendía por qué las cosas salían mal. Pero esta vez, no era por mí. Era por ellos. Por lo que perdieron. Por lo que nunca pudieron sanar. A la semana siguiente, salí del trabajo temprano. Fui a casa de mi mamá. Ella me abrió la puerta con una sonrisa débil. Hola, hijo, dijo. ¿Todo bien? Tengo que decirte algo, respondí. Se tensó. Entramos a la sala. Le puse el cuaderno sobre la mesa. Lo leí, dije. Todo. Ella palideció. Intentó hablar, pero no salió sonido. No lo sabía, continué. No sabía lo que pasó. No sabía que lo echaron, que lo encarcelaron, que tú lo dejaste ir por dolor, no por desprecio. Ella bajó la cabeza. No quería que lo supieras así, dijo. No quería que pensaras mal de mí. No pienso mal de ti, dije, y era verdad. Pienso que estabas herida. Que ambos lo estaban. Pero no más. Ya pasó. Ella me miró con ojos húmedos. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque quiero invitarlo a la boda, dije. Y quiero que tú también vayas. No puedo verlo. Exclamó. No después de todo. No es por él, dije. Es por mí. Por nosotros. Por lo que perdimos. No quiero que mi hija o mi hijo un día pregunte por su abuelo y tenga que decir, no sé. Nunca lo conocí, punto. Ella empezó a llorar. No fuerte, solo lágrimas lentas que le bajaban por las mejillas. ¿Y si no quiere venir? Preguntó. Voy a buscarlo, dije. Voy a encontrarlo. Y lo hice. No fue fácil. Mi papá había cambiado de nombre. Se había ido a otra ciudad, muy al sur, cerca del mar. Vivía en un pueblo pequeño, pescando de vez en cuando, ayudando en un taller mecánico.
Nadie en el vecindario sabía su historia. Solo sabía que era callado, que cojeaba, que nunca hablaba de su pasado. Lo encontré sentado en una banca del muelle, mirando el horizonte. Llevaba un sombrero viejo y una chaqueta de lana. Estaba más delgado, con el pelo casi blanco. Pero sus ojos eran los mismos. Profundos. Tristes. Me acerqué. No dije nada al principio. Solo me senté a su lado. Él me miró. Y en sus ojos vi reconocimiento. No porque me conociera, sino porque vio a alguien que le pertenece. ¿Hijo? Preguntó, con voz temblorosa. Asentí. Él cerró los ojos. Una lágrima le corrió por la mejilla. Lo siento, dijo. Lo siento tanto. Y entonces, por primera vez en mi vida, abracé a mi papá. Hablamos por horas. Le conté quién era, lo que había hecho, lo que sentía. Le hablé de Lucía, de mis sueños, de mi mamá. Y él me contó su lado. La injusticia. La cárcel. La soledad. El miedo de que yo lo odiara. Tu mamá me escribió una vez, dijo. Diciendo que no podía verme más. Que era mejor para todos. Y yo la creí. Pensé que si volvía, solo causaría más dolor. Ella no sabía, dije. Pensaba que te habías ido por elección. No sabía lo de la carta, lo de la trampa. Él admitió lentamente. El perdón no es fácil, dijo. No pido perdón, respondí. Pido una oportunidad. Y así, poco a poco, las cosas cambiaron. Lo invitamos a la boda. Le envié una foto de Lucía, un dibujo del salón, la fecha, la hora. No respondí de inmediato. Pero una semana después, recibí una llamada. Vendré, dijo. Si tu mamá también va. Le dije que sí. Que ella quería ir. No fue fácil. Mi mamá estuvo nerviosa durante semanas. No sabía qué decirle, cómo mirarlo. Pero cuando llegó el día, ella lo esperó en la entrada de la iglesia. Él llegó temprano. Caminaba con una muleta, pero erguido. Vestía un traje viejo, pero limpio. Y cuando la vio, se detuvo. Ella dio un paso al frente. Hola, Andrés, dijo. Hola, Clara, respondió él. Se miraron. Y sin hablar, sin abrazarse, entendieron todo. El tiempo. El dolor. El amor que nunca murió, solo se escondió. Él entró por el pasillo, no del brazo de nadie, pero con la cabeza alta. Mi mamá lo miró, y aunque no sonó, sus ojos brillaron. Cuando Lucía caminó hacia mí, vi a mi papá en el tercer banco, al lado de mi mamá. Ella no lo tomó de la mano, pero sus dedos casi se rozaban. Y cuando el cura dijo, «Puedes besar a la novia», mi papá aplaudió fuerte. El primero en hacerlo. Después de la ceremonia, bailamos. Y en un momento, vi a mi mamá ya de pie junto a la mesa de los pasteles. Ella le pasó un vaso de jugo. No tomes alcohol, dijo, con una voz que no usaba hace años. Te hace mal. Él sonrió. No pensaba hacerlo. Y aunque no bailaron juntos, aunque no se tomaron de la mano, supe que algo había sanado. No hay nada que hacer. Pero algo. Esa noche, antes de irme con Lucía, mi papá me llamó. Gracias, dijo. Por buscarme. Por traerme de vuelta. Gracias a ti, dije. Por no rendirte. Él me abrazó. Fuerte. Como si recuperara 21 años en un solo instante. Y cuando el auto arrancó, miré por la ventana. Mi papá todavía estaba allí, despidiéndose con la mano. Y al lado de él, mi mamá, quieta, pero presente. No fue un final feliz. Fue algo mejor. Fue un principio. Porque a veces, el amor no necesita palabras. A veces, solo necesita una oportunidad. Y yo se la di.